decirles que estamos pasando por situaciones difíciles, algunos hermanos de iglesia, que de alguna manera esas situaciones nos afectan a todos. Oraciones. Y me acaban de decir que el pastor Gonzalo Monroy también lo acaban de hospitalizar. No se sabe bien qué es lo que tiene, pero vamos a orar por la palabra, pero vamos a poner estas oraciones también, estas peticiones delante del Señor. Oremos. Querido Señor, gracias por la música, gracias por los jóvenes que deciden, Señor, adorar con la música tu nombre, ya que para eso la creaste. Y gracias porque todos nos podemos, Señor, podemos sentir tu presencia a través de eso. Señor, eso nos trae alegría y te agradecemos también por Samuelito, por el hijito de César y Joy. Te pedimos que hoy, si es tu voluntad, Señor, ya ellos lo puedan tener en sus brazos, puedan volver a la casa y Samuelito pueda crecer bien y pueda ser un pilar, Señor, en tu movimiento de los últimos días. Señor, te queremos pedir por el pastor Monroy. No sabemos bien lo que le ha pasado, pero te pedimos que en este momento estés con él alrededor de su cama, allí en el hospital, con su esposa, y te pedimos que dé sabiduría a los médicos para saber cuál es el tratamiento que necesita y él pueda estar entre nosotros pronto. Señor, te pedimos, seguimos pidiendo por María para que hagas un milagro en su vida, por Amalia, por Elba también y por Alicia, Señor, para que se termine de restablecer. Señor, confiamos a estas personas en tus manos. Pero ahora venimos a escuchar tu palabra y te pedimos, Señor, que al presentarla tú nos puedas limpiar. Que tu Santo Espíritu se pueda mover y aplicar el mensaje a la necesidad de cada uno. Que podamos, Señor, saber cuál es tu plan para nosotros y cómo relacionarnos contigo y conocerte cada día mejor. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es un poquito gris, no es tan brillante como otros títulos de sermón. Moisés se desanima. Y cuando hablamos de Moisés, siendo uno de los líderes más grandes que existió, y vemos que él se desanima, no nos gusta hablar tanto de esa parte de Moisés. Sin embargo, la Biblia muestra que es un libro diferente porque la Biblia no muestra superhéroes. Hay un solo héroe que muestra la Biblia y ese héroe es Dios. Después muestra la Biblia cómo Dios trabajó con personas débiles y defectuosas como nosotros y las hizo hacer grandes cosas en su poder. Y por eso, de alguna manera, este pasaje nos tendría que dar ánimo. Hoy voy a analizar en el sermón, va a ser en dos partes. Primero voy a analizar a Israel y vamos a analizar juntos la problemática de Israel y después vamos a analizar la problemática de Moisés. Y de alguna manera, si Dios nos llamó a ser líderes, a todos nosotros vamos a aprender qué es lo que Dios pretende de nuestro liderazgo y cómo nosotros podemos ser mejores líderes en las manos de Dios. Entonces vamos a comenzar con Números 11, 4 al 6. Números 11, 4 al 6. Dice así: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Aquí vemos una dinámica que pasó durante todo el peregrinaje de Israel en el desierto. Hay un elemento que los caracterizó a ellos. ¿Y cuál es ese elemento? Ese elemento es la queja. ¿Qué es la queja? La queja es la evidencia de la falta de fe. Siempre que nuestra vida esté marcada con queja es por el hecho de que nosotros no estamos ejerciendo fe. Y por eso tú tienes que analizar si tu vida está marcada por la alabanza y el agradecimiento o por la queja. Si tu vida está marcada por la queja, tú vives una vida de desánimos. Ahora, si la tendencia en tu vida está marcada por la alabanza y el agradecimiento, entonces tu vida es una vida victoriosa. Es una vida brillante. Pero sin embargo, a los israelitas les gustaba vivir bajo la sombra. ¿Por qué? Porque en cada momento a los israelitas les surgía la mentalidad de esclavos.
¿Qué es una mentalidad de esclavo? La mentalidad de esclavo es alguien que prefiere la rutina, que da la servidumbre, sabiendo qué es lo que va a pasar antes que vivir la aventura de la fe en Dios, porque con Dios nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. Es más, Dios nos dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos más altos que nuestros caminos. Por lo tanto, cuando Dios nos está guiando, siempre Él nos va a guiar de una manera que nosotros no vamos a entender y no vamos a poder saber bien qué es lo que va a pasar la semana que viene. Pero es por eso que nosotros muchas veces, antes de vivir esa aventura de la fe, donde vamos a ser sorprendidos cada semana con Dios, preferimos la rutina de la esclavitud, en la cual sabemos qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a comer, cómo lo vamos a comer, en dónde vamos a trabajar, porque ¿saben qué? Los esclavos no piensan, los esclavos no ejercen fe, los esclavos lo único que hacen es depender de sus amos. Pero Dios te llamó a ti y a mí, no a una vida de servidumbre, sino a una vida de fe. Y tenemos que aprender esto. Pero entonces cuando surge la esclavitud de servidumbre, la mentalidad de servidumbre, falta la fe y ahora comienza un vivo deseo. Acá dice que la gente extranjera que se mezcló con Israel, o sea, que salió con ellos de Egipto, tuvo un vivo deseo de comer carne. Y eso los llevó a mirar lo que les faltaba y no lo que tenían. Se cansaron del maná. Y surgió la mentalidad de esclavo en los israelitas. Ellos contagiaron a los israelitas con esa mentalidad de esclavo. Mejor dicho, ellos se quejaron y los israelitas les surgió la mentalidad de esclavo. Y vuelvo a repetir, la mentalidad de esclavos es cuando muchas veces preferimos la rutina de la servidumbre que la aventura de vivir por fe. Y Dios nos llama a nosotros a vivir por fe. ¿Y qué es lo que pasa entonces en Números 11:10? Dice así: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Acá vemos en este versículo como que parece que Israel se organizó, como que le hizo una huelga a Moisés. Y todos se pusieron de acuerdo a salir fuera de sus tiendas y ¿qué hacer? Y llorar. Ya no era la queja, una queja espontánea, sino que era una queja organizada. ¿Por qué? Porque la fe nos lleva a conectarnos con aquellos que no tienen fe. Y entonces cuando nos conectamos con esos que no tienen fe, entonces queremos tirar sombra a todo el mundo. ¿Y a quién querían tirarle la sombra? Le querían tirar la sombra a Moisés. Déjenme decirles que el pueblo de Israel no era un pueblo fácil. Ahora, acá dice que la ira de Jehová se encendió en gran manera. Y nosotros estudiamos el sermón pasado qué es la ira de Jehová, qué significa cuando la ira de Jehová se enciende en gran manera. Y pregunto, ¿qué es la ira de Jehová de acuerdo a lo que estudiamos el sábado pasado? ¿Qué es la ira de Jehová? A ver, el primer turno me respondió bien. La consecuencia del pecado. La ira de Jehová es la consecuencia del pecado. Hay dos aspectos de la ira de Jehová. Uno puede ser que Dios se aparta de nosotros para que nosotros cosechemos las consecuencias de nuestras propias decisiones, o la ira de Jehová también es darnos lo que nosotros le pedimos. La ira de Jehová no es un enojo descontrolado que Dios se enoja y se le pone en la nariz roja y dice, ahora van a ver, sino que la ira de Jehová tiene que ver con darnos lo que le pedimos. Y Dios se siente muy mal. La ira de Jehová es con tristeza. ¿Por qué? Porque Israel le pide algo a Dios y Dios sabía que Israel no tenía la capacidad de manejar la bendición que Dios le estaba pidiendo. Y sabía Dios que si le daba esa bendición, le iba a hacer mal a Israel. Y por eso Él no se las daba. Pero Israel se pone cabeza dura, como es duro de cerviz, que dice muchas veces la Biblia, se pone cabeza dura y dice, nosotros queremos carnes y tenemos un vivo deseo. Y a ese vivo deseo le vamos a dar rienda suelta para que nos maneje, nos domine y nos controle. Y no vamos a parar de llorar hasta que se nos conceda el pedido. Claro, ellos le pedían a Moisés que les dé carne. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. ¿Qué quiere decir en gran manera? Que Dios decidió darles lo que pedían. Eso es la ira de Jehová. Y recuerden que todavía en el Antiguo Testamento, como vimos el sábado pasado, todavía el personaje de Satanás no estaba muy claro en la mente del profeta ni en la mente del pueblo. Entonces cuando aparecen estas cosas, muchas veces se lo presenta a Dios como haciendo lo que permite. Pero Dios permitía entonces que ellos cosechen las consecuencias de sus decisiones. ¿Y quién aprovechaba en esas decisiones? Aprovechaba a Satanás a tomar el control. ¿Qué es la ira de Jehová? Ya lo definimos.
Y entonces en Números 11, 18 vemos la ira de Jehová. ¿Qué dice? Pero al pueblo dirás, Dios le dice a Moisés, santificaos para mañana y comeréis carne. ¿Qué va a hacer Dios? Les va a dar lo que pedimos. Esa es la ira de Jehová. Darnos lo que pedimos. Porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Jehová les dará el pedido de ustedes. Jehová les dará lo que ustedes quieran. Y ahora te digo una cosa, estás pidiendo por algo hace mucho tiempo. Y te estás poniendo cabeza dura con eso. Y estás empezando a quejarte porque Dios no te lo da. Ten cuidado. Y no es que Dios te lo va a dar para decir bien hecho. Ten cuidado porque Dios es justo. Y a Dios le gusta dar lo que pedimos. Y llega un momento que si nosotros le pedimos con un vivo deseo algo que no nos conviene, aunque Dios no quiera, o Dios nos lo negó y por eso no lo teníamos, aunque Dios no quiera nos lo va a dar. ¿Por qué el pueblo debía santificarse antes de recibir la carne? Eso me llamó la atención. ¿Por qué debía santificarse? ¿Cuál era la razón? En otras palabras está diciendo, muy bien, les voy a dar el capricho que ustedes quieren, pero conságrense. ¿Por qué? Para ver si se les quitaba el deseo. ¿Saben qué? Esto tiene que ver para mí con lo siguiente. Dios sabía que lo que les iba a dar le iba a hacer mal. Dios sabía que la bendición que les iba a dar ellos no la podían manejar. Entonces dice, conságrense para que ustedes puedan tener el dominio o la sabiduría para saber cómo manejar la bendición que les voy a dar. Y solamente los que se consagren van a poder de alguna manera no ser perjudicados por esta bendición. Pero el que no se consagre sufrirá las consecuencias de sus decisiones. ¿Saben? Esto me hace acordar cuando Jesús los invitó a los discípulos a orar con él en Getsemaní y les dijo, oren para que no entren en tentación. ¿Y qué hacían los discípulos? Se dormían. Y Jesús iba y los levantaba, oren. ¿Y qué hacían los discípulos? Se dormían. Dios la estaba preparando para una prueba. ¿Y saben qué? Las bendiciones de Dios muchas veces son pruebas para nosotros. Cuando las bendiciones vienen porque somos cabezas duras, van a ser una prueba para nosotros. Y vamos a ver qué es lo que pasa entonces cuando ellos reciben lo que están pidiendo. Mejor dicho, me estoy adelantando. Acá Dios les describe qué es lo que va a pasar. Versículo 19 y 20 dice, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros. Y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Ahora fíjense que acá Dios no está diciendo, yo les voy a hacer salir la carne por la nariz, sino que lo que está diciendo Dios le está describiendo lo que iba a pasar. Ellos no estaban capacitados para recibir esta bendición. Y como no estaban capacitados para recibir esta bendición, la iban a usar de tal manera que iba a llegar un momento que la carne les iba a salir por la nariz. Claro, es metafórico esto, ¿no? Llegan las codornices. Dios podría haberle dado codornices todos los días. Pero Dios le daba maná porque eso era lo que necesitaban. Pero ellos no quisieron creer en el plan de Dios. Números 11, 31 al 34 dice, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. O sea que llegaron las codornices y Dios las hizo caer alrededor del campamento. Y cuando vieron que las codornices cayeron, ¿qué hizo el pueblo? ¿Cómo? Muy bien, ¿salió? ¿Cómo salió? ¿Fueron tranquilos a juntar codornices? ¿Cómo salió? Desesperados, despavoridos, con el vivo deseo, descontrolados, o sea, haciéndole caso solamente a lo que su cuerpo quería. Es más, fueron tan descontrolados que fíjense que estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente. Estuvieron 2 días sin dormir levantando codornices. Sin dormir. ¿Para qué? ¿Para qué las levantaban? ¿Para qué? ¿Para guardarlas? No, para comerlas, pero no las podían comer porque estaban crudas. Entonces ahora estaban desesperados, no querían ni perder tiempo durmiendo para levantar más codornices. En ese momento también, ¿de dónde recibían la fuerza para levantar las codornices? ¿De dónde la recibían?
del maná que estaban comiendo. Fíjense que Dios no les dejó, a pesar de que ser cabezas duras, no les dejó de enviar el maná. Y es más, el maná, la bendición del maná, la pudieron usar para levantar las codornices que le iban a hacer una maldición. Muchas veces las bendiciones que Dios te da, tú las transformas en una maldición cuando las usas para satisfacer tus deseos egoístas. Y es por eso que tú dices muchas veces, me está yendo bien, entonces quiere decir que Dios está conmigo. No, a Satanás tiene muchos talentos y Dios nos le quitó los talentos por ser Satanás, por transformarse en Satanás. Pero los talentos que Dios nos dio, Él no nos lo va a quitar por el hecho de que nos apartemos de Él. Pero sí, esos talentos van a determinar nuestra destrucción si lo usamos para nosotros mismos. Y eso fue lo que pasó con el pueblo, desesperado. Desesperado, dice en el versículo 33, dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. De vuelta la ira de Jehová se enciende. Y ahora entendimos que se enciende la ira de Jehová. Es que Dios se aparta un poco y los deja las consecuencias de sus propias decisiones. Dice, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Atahaba, por cuanto allí enterraron a los que se habían entregado a la glotonería. Fíjense, nuevamente, dice que ¿quiénes fueron los que murieron? Los que se entregaron. ¿Quién los entregó a la glotonería? ¿Se acuerdan del sermón pasado? Dios los entregó, no les puso un freno Dios. Dios les dijo, ustedes quieren hacer lo que ustedes quieren, muy bien. Mi ira es que me voy a apartar un poco y ustedes van a hacer lo que ustedes quieren. No les voy a poner ningún freno, hagan lo que quieran. Y ellos hicieron lo que quisieron. Pero el resultado, ¿cuál fue? La muerte. No es que Dios los mató, sino que fue su propia decisión de vivir descontrolados para sus propios instintos. Allí enterraron a los que se habían entregado a la glotonería. En el hebreo está traducido, dice así, enterraron a los que se entregaron a un vivo deseo. Así dice en el original. ¿Se acuerdan que dice que al principio cuando leímos que ellos tuvieron un vivo deseo de comer carne y empezaron a pedir carne? Bueno, dice que murieron los que se entregaron a ese vivo deseo. Tú vas a tener deseos en la vida muchas veces que los vas a tener que refrenar. Y si tú no te refrenas a tus deseos desordenados, a tus deseos descontrolados, tarde o temprano vas a recibir las consecuencias de ese desenfreno. Y por eso enterraron, dice en el original, a los que se entregaron un vivo deseo. Yo lo traduciría así: enterraron a los que no le pudieron decir no al vivo deseo. Enterraron a los que no pudieron decir no ¿a qué? Al apetito. Enterraron a los que no tuvieron dominio propio. Enterraron a los, la mayoría de las versiones lo traduce así, a los codiciosos. ¿Qué es la codicia? La codicia es no poder refrenar un deseo mental de algo que quiero y que me hace sentir mal si no lo tengo. ¿Qué es la codicia? La codicia es cuando yo no puedo refrenar un deseo que veo a alguien, veo que la esposa de mi amigo me atrae y no le puedo decir no a ese deseo, me tiene que dominar. Esta sociedad vive dominada, valga la redundancia, por la codicia. Por los deseos desordenados, por los deseos de hacer lo que a mí me parece. Es más, se premia ahora al que hace lo que le parece. Y vieron desde Walt Disney, de las películas de Walt Disney, siempre en las canciones que aparecen en Walt Disney dicen, haz los deseos de tu corazón. Continuamente las canciones dicen, haz lo que tu corazón te dice, lo que tu corazón, hazlo, sigue tus vivos deseos. Cuando tú sigas los vivos deseos de tu corazón, yo te aseguro en el nombre de Dios que tú terminarás destruido. Y eso no lo queremos entender. No lo queremos entender. Y es más, le hacemos monumentos a las personas que mueren destruidas por sus vivos deseos pensando que son referentes para nuestras vidas. Y no estoy hablando solamente de esto de los jóvenes que le hacemos monumentos, los adultos también. Es un problema del ser humano. El ser humano vive engañado con respecto a lo que es la vida en sí. Y allí enterraron a los codiciosos, a los que no tuvieron dominio propio. ¿Cómo sé si tengo dominio propio? ¿Cómo tú sabes si tienes dominio propio?
Te voy a dar un sencillo test. Es una pregunta nomás. Y quiero que tú la analices para tu vida. ¿Cómo te sientes cuando te dicen un no? ¿Lo puedes aceptar? O yo me acuerdo que había una persona que me conocía que tenía un puesto de influencia y a veces me decía, Joel, ¿me podés hacer una llamadita a esta persona y preguntarle esto? Y le decía yo, ¿por qué no la llamas vos? Me decía, porque quizás me dice que no. O sea, a esta persona le era una prueba tremenda que le digan que no. ¿Por qué? Porque la persona que no tiene dominio propio no soporta los no, porque el no es el límite más grande que tenemos como seres humanos. Y la persona que recibe un no muchas veces explota. ¿Vieron la persona? O sea, le dicen no y entonces ¿por qué no? Esa es una clase, eso se llaman manipuladores. O sea, la persona que le dicen que no quiere manipular con su enojo y hacerle dar miedo a la persona que le dice que no para que ceda y que diga que sí. Eso pasa muchísimo en las iglesias. En la iglesia hay un montón de gente caprichosa, que si no se hacen las cosas como ellos quieren, empiezan a pegar zapatazos, no lo pegan así, pero lo pegan de cualquier forma. ¿Vieron esas personas que, por ejemplo, supónganse que acá tocaron una canción que tenía una nota que no les gustó? Agarran, se levantan y se van. Como decir, para que vean todos que a mí no me gustó y que la próxima vez me toquen lo que a mí me gusta. O sea, eso es manipulación. Cuando éramos chiquitos, me acuerdo que venía viene el nene con la pelota y íbamos a jugar todos al fútbol. Y entonces venía y resulta que elegíamos a cada uno y al nene de la pelota lo elegían para el segundo partido. Y entonces él decía, no, si no me eligen en el primer partido, yo me voy, me llevo la pelota. Y entonces nos manipulaba. Y teníamos que meterlo en el primer partido porque él era el dueño de la pelota, si no se la llevaba. Esos son niños caprichosos, no soportan un no. Y ¿saben qué? Nosotros hemos crecido y muchas veces seguimos siendo así de caprichosos. Así era el pueblo de Israel. No soportaba un no. Se volvía loco. Ahora está el que no tiene dominio propio y explota. Después está el que no tiene dominio propio y no explota. Pero entonces, si no lo consigue por acá, lo va a conseguir ¿por dónde? Por acá. No se puede someter, o sea, no se puede someter a algo que todos decidieron y que él no está de acuerdo, o que ella no está de acuerdo, sino que si no lo consigue por acá, lo va a conseguir por acá. También manipula por otro lado. Y después está el otro. Si no le funcionó el explotar, no le funcionó el ir por otro lado, entonces van a llorar. Van a llorar y se van a victimizar y diciendo... Y entonces, claro, entonces uno lo hacen sentir culpable al que dice que no, hasta que entonces dice sí, y entonces ahí ya, está bien, vamos. Ahora sí. Y entonces ahora ya se hizo lo que quiso. La vida está llena de manipuladores. Y Dios te mandó a que no lo seas. Porque si tú no renuncias a tu actitud de manipular, tarde o temprano vas a ser destruido por tus propias decisiones. Israel no entendía esto. Salmo 106, 14 y 15 describe esto que pasó en el desierto y dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y entonces, ¿Dios qué les dio? Lo que pidieron, esa es la ira de Dios. Y entonces después el salmista dice, mas envió mortandad sobre ellos. Dios no envió ninguna mortandad, ellos se lo trajeron. Fue Satanás que aprovechó los caprichos de ellos para que la mortandad se dé. ¿Cuántas veces voy a los matrimonios? Vienen los matrimonios y vienen a pedir consejo y eso. Y entonces, cuando piden consejo, entonces les pregunto, ¿cómo empezó el matrimonio de ustedes? Y entonces en la mayoría de los casos, bueno, no es que nos amábamos y todo eso, pero cuando estaban de novios, ¿cómo era? ¿Ordenado o desordenado? No, eran deseos desordenados y todo era una novela.
¿Para qué? ¿Por qué no vamos a fornicar? Todo el mundo fornica, o sea, ¿por qué vamos a...? Y entonces ahí vivimos la novela, y entonces vivimos los deseos desordenados, y después cuando empezamos a cosechar las consecuencias, no es que Dios nos castiga, es que si tú no tienes dominio propio en el noviazgo, no vas a tener dominio propio después en el matrimonio. Y si no tienes dominio propio en el matrimonio, vas a tener problemas en el matrimonio. Los problemas en el matrimonio, en la gran mayoría, empiezan por la falta de dominio propio. Y no estoy hablando ahora que solamente el que fornica, no, ahí puede haber miles de cosas. Y no quiere decir que si fornicaste no puedes tener un matrimonio feliz. Ojalá te hayas arrepentido. Porque si no, esa falta de dominio propio la estás llevando a todas las áreas de tu vida y tú no te das cuenta porque dejaste de hacer una... A Dios no le interesa que dejes de hacer una cosa. A Dios le interesa que nosotros cambiemos la actitud. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es arrepentirme de algo que hago, sino que es arrepentirme de algo que soy, de una manera de pensar. Eso es arrepentimiento. Y eso es lo que a Dios le interesa. Pero Israel se entregó a los deseos desordenados y entonces sufrió las consecuencias. Y vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que le estás pidiendo a Dios que te dé? ¿Te empezaste a desanimar porque Dios no te da lo que le estás pidiendo hace mucho? ¿Sabes qué quiero decirte hoy? Y para eso Dios te ha traído y me ha traído a mí porque yo necesito este sermón también. Nos ha traído para que escuchemos que a pesar de que Dios no nos está dando lo que le estamos pidiendo, Él nos está contestando. Dios nunca deja de escucharnos. Él nos está contestando. Y ahora entramos al centro del sermón, pero no se hagan problema que no es que queda 45 minutos todavía, espero. Ahora hablamos de Moisés. ¿Por qué? Porque era fácil para Moisés ser líder de este pueblo. Era un pueblo recontra cabeza dura. ¿Por qué Moisés se desanima? ¿Por qué Moisés se desanima? La razón del desánimo de Moisés estaba ¿en quién? Estaba en ese pueblo cabeza dura. Un pueblo cabeza dura. Números 11:10 dice, y oyó, voy a repetir, volvemos ahora con Moisés, y dice, oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. ¿Qué le pareció mal a Moisés? Que el pueblo se queje, después de tener tantas bendiciones de Dios, después de haber visto tantas obras de Dios, el pueblo lo único que había aprendido era quejarse. Y realmente era pesado. ¿Qué fue lo que...? Y yo que hice algo para... ¿Qué fue lo que más o menos... Y te voy a pedir que me pongas volumen, Felipe. Pero vamos a ver más o menos qué es lo que puede haber sentido Moisés. El pueblo se empezó a quejar. Nuestra alma se seca, nuestra alma se seca, nuestra alma se seca. Nada vemos sino maná, nada vemos sino maná, nada vemos sino maná, nada vemos. ¿Quién nos diera comer carne? ¿Quién nos diera comer carne? ¿Quién nos diera comer carne? ¿Quién nos diera acordamos del pescado? ¿Quién nos acordamos del pescado? Nos acordamos del pescado, nos acordamos del telón, nos acordamos del pino. Basta, podría haber dicho Moisés, basta, estoy cansado ya de todo esto, todo el tiempo quejándose, me están comiendo el cerebro con sus quejas, ya no aguanto más, no quiero saber más nada de ustedes, no quiero nada de ustedes, ustedes son una plaga, la plaga son ustedes, no son ninguna plaga que les viene, ustedes son la plaga. Moisés no dio más y tenía justificación Moisés para no dar más. Sí que tenía justificación, estaba liderando un grupo, una manga diríamos de cabeza duras. Que lo único que veían eran las cosas negativas. Lo único que les importaba era que se hagan las cosas como ellos querían. Ellos no valoraban nada, absolutamente nada. Números 11 al 15. Dice así. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no has hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Concebí yo todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Qué interesante.
¿A Moisés le pareció mal qué? ¿Por qué se desanimó Moisés? ¿Qué le pareció mal? A Moisés le parecieron mal las quejas. Y se desanima, ¿y qué hace él? Se queja. ¡Qué interesante! A Moisés le parecen mal las quejas, se cansa de las quejas. Y cuando ve eso se desanima. Y cuando se desanima, él se queja. ¿Qué es lo que me quiere decir esto? ¿Qué es lo que me quiere decir este mensaje de la Biblia? Lo que me quiere decir este mensaje de la Biblia es que cuando tú te desanimas por lo que la gente hace, tarde o temprano vas a terminar haciendo lo mismo que la gente. A Moisés le faltó fe. Y él permitió que las quejas de las personas que lo rodeaban influyan su fe. Y él terminó haciendo exactamente lo mismo de lo cual él señalaba que era malo. ¿Cuál era el problema de Moisés? Se siente solo. Les hago una pregunta. ¿Estaba solo Moisés? ¿Sí o no? Sí y no. Pero ¿saben qué? A Moisés le empieza a surgir la mente de esclavo también. Porque él siempre tenía al Dios Todopoderoso, pero ese Dios Todopoderoso lo tenía que vivir por fe, lo tenía que experimentar por fe. Y llega un momento en la vida que a nosotros queremos ver a alguien de carne y hueso que esté al lado. Ya no quiero vivir tanto de promesas de Dios, no quiero vivir tanto pensando de que Dios va a hacer las cosas. Yo quiero a alguien haciendo las cosas conmigo acá. Moisés tuvo la misma prueba que nosotros. Tuvo la misma prueba que Jesús. Porque ¿se acuerdan Jesús en el Getsemaní? Él quería gente de carne y hueso que lo entendiera. Nada más que Jesús no tuvo la gente. Y Jesús no se desanimó. Moisés se siente solo. No estaba solo. Pero él quería gente de carne y hueso alrededor de él. Moisés siente que tiene la carga del pueblo. Y les hago una pregunta. ¿Tenía Moisés la carga del pueblo? No. Moisés simplemente tenía que liderar al pueblo. ¿Quién tenía la carga del pueblo? La tenía Dios. El pueblo pensaba que Moisés tenía la carga del pueblo y muchas veces decía, danos de comer carne, danos agua, tú nos sacaste de Egipto. Y Moisés se empezó a creer lo que el pueblo le decía. Moisés empezó a sentir que él tenía la carga del pueblo, pero él nunca tuvo la carga del pueblo. El que tuvo la carga del pueblo fue siempre Dios. La iniciativa de la salida de Egipto fue de Dios, no fue de Moisés. Fue Dios que estaba liderando al pueblo, nunca fue Moisés. Moisés simplemente era un instrumento en las manos de Dios. Pero Moisés tiene un vivo deseo, ahora siento un deseo de dejar este pueblo. Moisés siente que no tendrá fuerza. Les hago una pregunta. ¿No iba a tener fuerza Moisés? Sí y no. No, si él ahora se ponía la carga, él no tenía fuerza. Él tenía que buscar ¿a quién? Al Dios que le daba la fuerza. Dios le había prometido la fuerza. Pero ahora Moisés empezaba a preocupar de qué iba a pasar en el futuro. Y como se preocupaba de qué iba a pasar en el futuro, dejó de mirar a Dios para ver las circunstancias. Y entonces le faltó la fe. Lo mismo te pasa a ti. Lo mismo me pasa a mí. Nos falta la fe cada vez que nos preocupamos de qué va a hacer Dios en el futuro. Bástate mi gracia, dice Dios. Bástate con lo que hago en el presente y déjame a mí el futuro. Moisés siente que no quiere seguir porque nadie lo aprecia, nadie aprecia lo que hace. ¿Era verdad esto? Sí, era verdad. Nadie del pueblo apreciaba lo que Moisés estaba haciendo. Es más, cada vez que Moisés hacía algo bueno para el pueblo, ellos lo daban como un derecho que tenían, pero nunca decían gracias Moisés, gracias. No, siempre cuando Moisés se equivocaba, cuando Moisés hacía algo que no le gustaba, ahí le saltaban a Moisés y decían, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero sí, no tenía nadie que lo apreciara. Pero había alguien que lo apreciara. Pero él había apartado en ese momento la vista del Dios Todopoderoso del universo que apreciaba muchísimo lo que Moisés hacía. Como Dios aprecia muchísimo lo que tú haces cuando estás en su obra. ¿Cómo le contesta Dios a Moisés? ¿Cómo le contesta? ¿Saben? Es interesante. Pero Dios le contesta a Moisés con un poco de su ira. ¿Qué es la ira de Dios?
es conceder lo que pido. Entonces Dios se había dado cuenta ya que Moisés tenía que crecer, pero Moisés había visto la gloria de Dios, había muchas cosas y así como vimos el sábado pasado, llega un momento que Dios se tiene que retirar un poco y darnos lo que nosotros pedimos. No era porque Dios quería, pero Moisés lo estaba pidiendo, Moisés lo estaba reclamando. Y entonces Dios le concede a Moisés lo que pide. En el versículo 16 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. ¿Se puso contento Moisés? Sí, se debe haber puesto contento diciendo, al fin voy a tener amigos que estén alrededor mío, que piensen como yo, que le den el mismo espíritu y que hagan las cosas como yo hago. Sin embargo, esto era una manifestación de la ira de Dios, no del enojo así de esa ira como decíamos, sino que era una manifestación de la ira de Dios. Dice así, Patriarcas y Profetas, el Señor permitió a Moisés que él mismo escogiera a los hombres más fieles y eficientes para que compartieran la responsabilidad con él. Estaba contento Moisés, hasta yo ahora los puedo elegir, ninguna junta de nombramiento, nadie me va a decir con quién voy a estar, sino que yo voy a elegir quiénes son los mejores. Y Moisés eligió y ahora estaba contento Moisés. Pero fíjense lo que dice, la influencia de ellos serviría para refrenar la violencia del pueblo y reprimir la insurrección. ¿Iba a servir esta decisión, sí o no? Sí iba a servir. Iba a servir momentáneamente, porque nosotros buscamos soluciones momentáneas, porque estamos tan aferrados a lo que vemos que solamente nos quedamos con lo que vemos y con lo del presente, pero no nos gusta mirar para el futuro. Pero fíjense cómo sigue la cita. No obstante, graves males resultarían eventualmente del ascenso de estos hombres. Donde estaban bien. Pero esto iba a traer malas consecuencias para Moisés, a pesar que al principio iba a parecer una solución. Dice más adelante, nunca habrían sido escogidos si Moisés hubiera manifestado una fe correspondiente a las pruebas que había presenciado del poder y de la bondad de Dios. O sea que esta medida de Dios, Dios le da a Moisés lo que pide, esa es la ira de Dios. Pero no era el plan de Dios. Esto lo hace porque a Moisés le faltó la fe. Y después vemos qué fue lo que pasó en Números 16. Unos meses después encontramos esto en Números 16, 1 al 3. Dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del ¿qué? Del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, no queremos saber más nada. ¿Quiénes eran? Los que Moisés mismo había elegido. Los miembros del consejo que ahora Moisés había dicho, ahora sí, ahora vamos a poder hacer las cosas bien, porque tenemos la gente que a mí me gusta, es la gente que hace las cosas como yo quiero, que esto o lo otro. No, ahí ya esos mismos después fueron la destrucción, podría haber sido la destrucción de Moisés, como Dios sabía que Moisés no lo hacía esto a propósito, Dios lo protegió a Moisés. Pero fueron el dolor de cabeza de Moisés. La ira de Dios, y escuchen bien esto es muy importante, la ira de Dios se manifiesta en darnos lo que pedimos, el amor en negarlo. ¿En qué estás basado tú? ¿En la ira de Dios o en el amor de Dios? Posiblemente aquello que le estás pidiendo hace tanto tiempo a Dios no lo estás recibiendo porque te ama. No posiblemente, estoy seguro. No, pero quiero venir el miércoles a dar un testimonio. Dios me dio la bendición que le estaba pidiendo. ¿Te la dio porque te enojaste o te la dio porque la esperaste? Si te la dio porque enojaste, conságrate bien, porque vienen las codornices y quizás te tires arriba y te salgan por la nariz. Espera en Jehová. Es muy fácil salir de Egipto, pero no todos permanecen en el desierto.
Salir de Egipto no es suficiente para entrar a Canaán. 1 millón de personas salieron de Egipto. ¿Cuántas personas entraron? 2 personas. En el trayecto, Dios quiere enseñarnos a vivir por fe. Y de nosotros dependerá si queremos aprender las lecciones o no. Si estamos dispuestos a someternos al plan de Dios o queremos hacer nuestro propio plan. Si estamos nosotros dispuestos a buscar a Dios en los momentos de desánimo o a buscar soluciones humanas que lo único que harán serán traer después malas consecuencias. Dice, pero Moisés había exagerado sus propios servicios y cargas y casi había perdido de vista el hecho de que no era sino el instrumento por medio del cual Dios había obrado. No tenía excusa por haber participado, aún en mínimo grado, del espíritu de murmuración que era la maldición de Israel. Si hubiera confiado por completo en Dios, el Señor le habría guiado continuamente y le habría dado fortaleza para toda emergencia. Si hubiera confiado en Dios, no tenía ni la menor excusa. Y esta cita parece un poco, pero escúchame, yo con ese pueblo me hubiera quejado y me hubiera recontra quejado. Tener un pueblo así, no tenía ni la menor excusa para participar del espíritu de murmuración. ¿Sabes cuál es el problema tuyo y mío? Es que encontramos excusas para participar del espíritu de murmuración. Encontramos excusas y pensamos que hay ciertas cosas que nos permiten dejar de tener fe. Y según lo que dice la Biblia, nada, absolutamente nada, nos permite dejar de tener fe. Siempre tenemos que tener nuestra fe en el Señor. Y tener fe en el Señor no quiere decir leer la Biblia y creer en sus promesas, es creer en Él, no en las promesas, es creer en Él. Y entonces cuando creamos en Él vamos a creer en sus promesas. Pero no es creer en la letra de la Biblia, es creer en una persona, es creer que Dios está en el control de nuestra vida. He sido 27 años pastor de iglesia. Y he descubierto, no digo que ya lo aprendí, pero muchas veces en mi ministerio me encontré con las iglesias sobre mis hombros. Y yo me daba cuenta que esa ponerme yo como el que carga con la iglesia era un lugar que Dios no me pedía. Es más, pero cuando yo trataba de ponerme la iglesia sobre mis hombros parecía que quedaba bien con la gente, que quedaba bien con mis jefes, que quedaba bien con todo el mundo. Pero llegué a una conclusión. No podemos quedar bien con todo el mundo. No podemos quedar bien con todo el mundo. ¿Por qué? Porque los que hoy te alaban, mañana te van a criticar. Y los que hoy te critican, mañana te alaban. Y eso es lo que pasaba. Y por eso nosotros no podemos poner nuestra confianza y nuestra seguridad en lo que la gente dice. Solamente en lo que Dios es para nosotros. Lo que sí tenemos que analizar es que si estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer o no. Si nos estamos yendo a Tarsis en vez de ir a Nínive, entonces ahí hay un problema. Vayamos a Nínive. Pero si estamos yendo a Nínive cuando Dios nos mandó, y ahí tenemos un montón de problemas, ahí tenemos un montón de presiones, tenemos que la gente que no nos comprende, que la gente no hace las cosas como queremos, así y todo, tenemos que seguir confiando en Dios. Dios está a cargo de su iglesia. Dios está a cargo de su iglesia. ¿Y saben qué? No quiero decir que ya lo aprendí, como dije, pero desde que empecé a poner a Dios a cargo de su iglesia, empecé a sentir salvación en cada situación que se presenta. Amén. Y empecé a ver que Dios realmente está a cargo. Y Dios está a cargo porque yo nunca podría estarlo. Pero el gran problema de Moisés es que él se creyó que realmente él había sacado de Egipto a Israel, que él les daba agua, que él les daba la comida, que él tenía... Y fíjense, después cuando Dios le anuncia a Moisés que le dará carne al pueblo, le está diciendo, mira, dile a Israel que le dará carne al pueblo. Fíjense cómo Moisés se equivoca nuevamente y qué le pregunta a Dios. Número 11, 21 al 23. Dice así, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré a comer y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. En otras palabras, cuando Dios le estaba diciendo a Moisés, le voy a dar carne, Moisés ¿qué pensaba? Que él tenía que ¿qué? Él tenía que ir y matar las bueyes, tenía que matar las ovejas, tenía que hacer todo él. No, Dios cuando te llama para su obra te llama como colaborador, pero no te llama para que la hagas. ¿Se acuerdan con los discípulos? Los discípulos, Jesús le dice, a ver, hagan sentar a toda esta gente y denles de comer. ¿Y qué dicen los discípulos? Señor, pero ¿cómo le vamos a dar de comer si son más de 5,000 personas? Y entonces Jesús dice, siéntenlos, porque yo no te llamé para que seas el panadero.
Yo te llamé para que seas distribuidor de pan. ¿Y saben cuál es el problema de los discípulos? Era que pensaban que ellos eran los panaderos. ¿Y sabes cuál es tu problema y mi problema? Cuando nosotros estamos liderando un proyecto, queremos llegar a algo adelante, pensamos que nosotros somos los que teníamos que llevar adelante el proyecto. No, es Dios. No somos nosotros. Y Dios lo entiende eso. Dios entiende que nosotros, por nuestra responsabilidad, que estamos queriendo hacerlo mejor, pero no es nuestro proyecto, es el proyecto de Dios. Amén. Simplemente tenemos que estar seguros que estamos haciendo hoy lo que Dios quiere y después dejamos las cosas en las manos de Dios. Dios no nos llamó para que lideremos su obra, nos llamó para que seamos simplemente colaboradores. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Moisés, ¿acaso no soy yo el Dios de este pueblo? Soy yo el Dios de este pueblo. Y este pueblo está a mi cargo. O lo podría ver, Dios le estaba diciendo a Moisés, ¿por qué te quieres hacer cargo de este pueblo cuando yo solo te pedí que lo guíes? ¿Por qué? Por eso te estás desanimando, dice Dios. ¿Y sabes qué? Le dice Dios a Moisés, yo valoro mucho lo que haces. Eres mi amigo. Yo no quiero perderte. Así como tú no quieres quedarte solo, yo no quiero quedarme sin ti, dice Dios. Pero quiero que entiendas que yo estoy contigo, no porque me interesa usarte para que entres a Israel, a Canaán. Yo simplemente estoy contigo porque te amo. Punto. Y estoy utilizando este peregrinaje para ser amigo tuyo. Porque si quiero entrar a Canaán, y Dios no le dijo ahora lo que sabía Dios, pero Moisés no iba a entrar a Canaán, el pueblo tampoco. Porque a Dios no le interesan proyectos, a Dios le interesan personas. Y cuando Dios te llama a trabajar en su obra, no te llama porque quiere que trabajes para Él y que hagas cosas para Él. Dios te llama a trabajar por su obra porque quiere estar contigo. Quiere darte la posibilidad de que seas testigo de su poder y que tú seas alguien que haga una diferencia por lo que viste en Él. El objetivo del llamado de Dios no es la obra que tú puedes hacer por Él. El objetivo del llamado de Dios eres tú. Dios te quiere a ti cerca y Dios, como está trabajando siempre por la gente, te llama a que colabores con Él, pero no te llama para que tú te hagas cargo de su obra. Él es el único que está a cargo de su obra. Tú eres la razón del llamado de Dios, no es la obra que te pide hacer. Pero nosotros muchas veces nos ponemos la obra de Dios en nuestros hombros y ahí nos equivocamos, nos desanimamos. No. La equivocación de Moisés, que no corrigió, lo llevaría a no entrar en la tierra. Porque Moisés al final, cuando estaban por entrar a Canaán, nuevamente se puso al pueblo sobre sus hombros. Y cuando el pueblo tenía sed, entonces le dijo, os haremos sacar agua de acá. Yo les voy a dar agua, Se equivocó nuevamente Moisés. Y no es que Dios lo castigó. No, Dios tenía un plan para Moisés muchísimo. Lo único que Moisés, con su desánimo, no pudo cumplir el ideal que Dios tenía para él perfecto. Llevárselo vivo desde la tierra de Canaán al cielo. Pero ¿sabes qué? Dios no te va a dejar por un error, no te va a dejar porque te desanimes. Se desanimó Elías, se desanimó Moisés. ¿Por qué no se puede desanimar Joel Barrios? Y no es por eso que ahora nos vamos a ir todas a desanimar. Pero podríamos levantarnos nuevamente y empezar a mirar a Dios. Cuando Dios nos llama a cumplir su obra, Él no viene a colaborar con nosotros, sino que nos llama a nosotros a colaborar con Él. Conclusión. Termino simplemente con Jesús. Jesús en el Getsemaní. Jesús tenía la misma inclinación que nosotros tenemos. Jesús tenía probabilidades de desanimarse, ¿sí o no? Sí. Es más, Jesús tenía un vivo deseo por algo que Dios no aprobaba. Y alguien puede decir, no, Él era perfecto. Él no tenía deseos pecaminosos, pero Él tenía un vivo deseo de hacer algo que Dios no quería. En el Getsemaní lo vemos rogando a Dios, de decir, Señor, si, papito, le decía, Abba, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, yo no quiero morir en la cruz. Si hay otro camino para hacer las cosas, pero ese camino a mí no me gusta, yo no quiero ese camino. ¿Y qué le dijo Dios? Nada. Los silencios de Dios a veces son
la manera en la cual Dios habla más fuerte? Nada. Y entonces se fue y le dijo a los discípulos, oren conmigo, los necesito, oren. Y los discípulos se levantaron un poquito, empezaron a orar, se arrodillaron un poquito y de vuelta se quedaron dormidos. Y él se fue a orar. 3 veces le dijo, Señor, pasa, no quiero esto. Hay un vivo deseo de no morir, no quiero morir. Pero había algo que Jesús hacía que nosotros no hacemos y nos olvidamos. ¿Qué era cómo terminaba Jesús siempre sus oraciones? Hágase tu voluntad, no la mía. Yo te hago una pregunta, ¿estás dispuesto a hacer esa oración con Jesús? ¿Estás dispuesto a decirle a Dios, hágase tu voluntad y no la mía? Sí, está muy bien que le presentemos nuestros deseos, está muy bien que seamos cabeza dura con una petición, pero cuando llegue al final esa petición, por favor, di lo que Jesús dijo y vívelo. Sométete a Dios y dile, hágase tu voluntad y no la mía. A veces eso te llevará a pasar por una cruz, pero siempre después de la cruz viene la resurrección. Y siempre después del momento más negro, viene el momento más feliz. Terminando, estas 2 semanas o 3 semanas para mí no fueron fáciles. ¿Se acuerdan que el sábado pasado yo iba a predicar de este tema, aunque todavía no lo había analizado, lo iba a predicar este sábado? El sábado pasado dije, no, tenía que predicar de otra cosa. Pero este tema lo necesitaba yo esta semana. Esta semana. Y por eso fue un mensaje para mí. Y simplemente quiero dar testimonio de esto, porque si Dios me dio un mensaje para mí, es un mensaje para ti también. Porque en esto estamos todos juntos. Y hoy Dios quiere que en nuestro peregrinaje dejemos de mirar las circunstancias, levantemos la vista al cielo y nos demos cuenta que Él es el que está a cargo de todo. Nos sometamos a su plan y le digamos, Señor, aquí estoy. Haz las cosas como tú quieres que se hagan. Amén. Que sea tu voluntad. Que Dios te bendiga. Y vamos a cantar. No, es de otro canto. El canto, le voy a pedir al praise team, es el canto lema que cantamos discípulo. Ese lo cantamos en el primer turno. Perdón. ¿Cómo? Yo lo voy a tocar. Perdón. ¿Lo saben? ¿Está la pista? Sí. Ok. ¿Nos ponemos de pie? Ante ti, Señor, sin ninguna clase de redención. Tú eres santo, yo soy pecador, todopoderoso Dios. Me presento ante ti, Señor, porque en Jesucristo tengo perdón. Te ruego que me des sinceridad, que no tenga falsedad. Hazme sencillo, tuya es mi voluntad, tuyo es mi pensar, tuyo es todo mi actuar. Presento ante ti, Señor, respondiendo a tu llamado de amor. Si me quieres todo en el altar, o que vaya a predicar, soy todo tuyo. Tuya es mi voluntad, tuyo es mi pensar,
y soberano, tuyos son mis sentimientos, tuyo es mi corazón. Yo quisiera ser un templo, soy tuyo mi redentor, tuyo es mi sentimientos, tuyo es mi corazón. Yo quisiera ser un templo, Señor, dice tuyo es mi sentimientos, tuyo es mi corazón. Yo quisiera ser un templo, viviendo para darle gloria a ti, solo a ti. Querido Señor, te queremos pedir, Señor, y queremos pedirte perdón. Porque muchas veces, Señor, nos hemos desanimado. Hemos mirado a nuestras circunstancias y hemos empezado a hacer aquello que nosotros veíamos que no estaba bien hecho. Y Señor, hoy queremos nuevamente levantar la vista a ti y entender, Señor, que no somos, que somos simplemente colaboradores tuyos. Tú eres el que vas a llevar esto adelante. Gracias, Señor, porque tú le diste oportunidades a Moisés y nos das oportunidades a nosotros. No queremos, Señor, que tú nos des lo que te pedimos. Hoy te queremos pedir que nos des lo que tú quieres. Y queremos decirte que aunque no lo sentimos, queremos decirte, Señor, hágase tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén.